Bienvenidos, viajeros de la noche. En este rincón de YouTube donde el silencio tiene voz, hoy nos adentraremos en el velo de lo inexplicable. Prepárense para acompañarme en un viaje de apenas 15 minutos, pero con ecos que durarán mucho más. Exploraremos 5 casos que desafían la razón, historias de personas que se desvanecieron sin dejar rastro, y de sombras que aparecieron donde no debían existir. Cada relato es un hilo tenue que conecta nuestro mundo con algo antiguo y perturbador. No busquen respuestas claras, solo mantengan la mirada fija en la oscuridad, porque lo que viene a continuación no pide permiso para entrar. Vamos a comenzar. Historia 1. Comenzamos en las afueras de Villa Esperanza, un poblado olvidado en las montañas de Chihuahua. En octubre de 2017, un grupo de topógrafos fue enviado para medir terrenos baldíos destinados a una nueva carretera. Entre esos terrenos, había una casa que ningún mapa oficial reconocía, una estructura de adobe con techos de lámina y ventanas sin vidrios. Los trabajadores la notaron extraña desde el primer día. Decían que la casa parecía pequeña durante el día, pero al anochecer, al volver al campamento, aseguraban que la estructura se veía ligeramente diferente. Una ventana que estaba a la izquierda ahora aparecía en el centro. Una puerta que daba al norte ahora miraba al este. El ingeniero jefe, un hombre pragmático llamado Don Eliseo, decidió quedarse una noche dentro para investigar. Llevó una linterna, una brújula y una grabadora de voz. A las 11 de la noche comenzó a narrar sus observaciones. Decía que las habitaciones no tenían sentido, que caminaba por un pasillo y terminaba en la cocina, pero al regresar por el mismo pasillo, llegaba al baño. Su voz, inicialmente calmada, fue tensándose. A la 1 de la mañana, la grabadora captó un cambio radical. Eliseo ya no describía la casa. Hablaba de un campo infinito, de cielos violetas y de una presencia que lo observaba. Sus palabras se volvieron confusas, mezclando el español con sonidos guturales que no pertenecen a ningún idioma conocido. La grabación terminó con un sonido metálico, como si una puerta enorme se cerrara. Al amanecer, el equipo irrumpió en la casa. La encontraron vacía. No había rastro de Eliseo, ni de su equipo. La brújula estaba sobre una mesa, apuntando en dirección contraria al norte magnético. Lo verdaderamente perturbador vino 3 semanas después. Un pastor que cuidaba ganado en la zona reportó haber visto a un hombre caminando por el páramo. Era don Eliseo. Pero algo estaba mal. Caminaba con pasos demasiado largos, como si sus articulaciones se hubieran alargado. Su piel tenía un tinte grisáceo, y sus ojos, según el pastor, no parpadeaban. Cuando lo llamó, Eliseo giró la cabeza lentamente y esbozó una sonrisa que no le pertenecía. Luego se adentró en la niebla y desapareció. Nunca más volvió a ser visto. La casa, por su parte, fue demolida por orden municipal. Los operarios reportaron que, durante la demolición, el terreno donde estaba la estructura vibraba con un zumbido bajo y constante. Y algo más, al retirar los escombros, encontraron, debajo de cada pilar, un pequeño objeto de metal con inscripciones que nadie pudo descifrar. La distribución de la casa, según los planos que lograron reconstruir a partir de los testimonios, era imposible. No era una casa. Era un laberinto con una geometría que desafiaba la lógica, como si el lugar no estuviera diseñado para ser habitado, sino para ser un dispositivo, un mecanismo que, una vez activado por una presencia humana, ejecutaba una función que aún nos desconoce. Y la pregunta que queda, la que nadie puede responder, es simple: ¿a dónde fue llevado don Eliseo? Y lo más inquietante, ¿qué trajo de vuelta en su lugar? Historia 2. La carretera que rodea el pequeño pueblo de San Bartolomé de los Pinos siempre fue conocida por su niebla densa, pero desde hace un año, algo ha cambiado. Los camioneros reportan que la bruma no se levanta nunca, incluso en los días más soleados del verano. Todo comenzó cuando Marcelo, un joven de 24 años, decidió atajar por un viejo camino de bosque para llegar más rápido a su casa. Nunca llegó. Su auto fue encontrado estacionado al borde de la senda, con las luces encendidas y la radio sintonizada en una frecuencia que solo emitía estática. Las búsquedas iniciales se centraron en los primeros kilómetros del sendero, pero no encontraron rastro alguno. Solo una cosa: señales imposibles. Primero fue un letrero de madera, viejo y cubierto de musgo, que nadie recordaba haber visto antes. Decía: no sigas el camino de la niebla. Luego aparecieron cintas rojas atadas a los árboles, formando una especie de ruta que, si la seguías, te devolvía siempre al mismo punto, el auto abandonado de Marcelo. La policía local decidió organizar una búsqueda más profunda con voluntarios. Fue entonces cuando la historia tomó un giro aterrador. Dos de los voluntarios, hermanos llamados Luis y Ana, reportaron que mientras caminaban por la ruta de las cintas rojas, escucharon una voz suave que parecía susurrar el nombre de Marcelo. Lo siguieron por curiosidad, pensando que podría ser algún pariente perdido en la niebla, pero la voz siempre venía del mismo lugar,
unos 20 metros más adelante, donde la bruma era tan espesa que no se veía a 1 metro de distancia. De repente, Ana sintió que alguien la tomaba de la mano. Creyó que era su hermano, pero cuando se giró, Luis estaba 3 pasos detrás. La mano que la sostenía era fría y delgada, casi esquelética. Soltó un grito y corrió de vuelta al auto sin mirar atrás. Desde ese día, Luis y Ana se niegan a volver al bosque. Pero lo más inquietante vino semanas después. Un vecino del pueblo, que vive al borde del camino de tierra, aseguró haber visto a Marcelo hace unas noches. Estaba parado al borde de la carretera, con la ropa mojada y el rostro pálido, mirando fijamente hacia la niebla. Cuando el hombre salió a preguntarle si necesitaba ayuda, Marcelo simplemente giró la cabeza lentamente, sin despegar los pies del suelo, y caminó hacia la bruma. En cuestión de segundos, la niebla lo engulló por completo. Las autoridades no han encontrado ni un solo rastro del cuerpo de Marcelo, y el caso permanece abierto. Lo único que sabemos es que el camino del bosque sigue cubierto por esa niebla eterna, y que, si alguna vez te encuentras en esa zona, es mejor no seguir las cintas rojas. Porque a veces, lo que parece un camino de salida, es solo una invitación a quedarte para siempre. Historia 3, bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy exploraremos un caso que ha generado debates intensos en los círculos de la investigación paranormal, el Hospital Santa Gertrudis, ubicado en una localidad remota de Sonora, México, abandonado oficialmente en 1998 tras una serie de incidentes inexplicables. El edificio fue sellado durante años. Sin embargo, los vecinos más cercanos siempre afirmaron algo inquietante. Una luz tenue se encendía intermitentemente en el tercer piso, y, sobre todo, el ascensor del ala este parecía seguir operando. No había electricidad conectada a la red municipal, y las baterías de emergencia se habrían agotado décadas atrás. En 2019, un grupo de Urban Exploradores decidió entrar al lugar. Llevaban equipo de grabación y cámaras térmicas. Al cruzar el vestíbulo principal, notaron el polvo inmóvil, excepto en un corredor que olía a desinfectante reciente. Al final del pasillo, el ascensor. Sus puertas metálicas, oxidadas en los bordes, estaban entreabiertas. Una de las cámaras captó un destello de movimiento dentro del hueco, como una sombra desplazándose verticalmente. Nadie bajó al sótano. En cambio, uno de los exploradores presionó el botón de subir, esperando que no funcionara. Para su asombro, el motor emitió un zumbido grave, y el ascensor comenzó a ascender lentamente. Las puertas se abrieron completamente, revelando un interior iluminado por una luz amarillenta que no correspondía a ninguna bombilla visible. No había nadie dentro, pero el suelo metálico tenía marcas recientes, como si alguien hubiera estado de pie allí momentos antes. Decidieron subir al tercer piso. La luz amarillenta se proyectaba desde el ascensor hacia el pasillo. Al salir, encontraron una habitación con la puerta entreabierta. Dentro, una silla de ruedas apuntaba hacia la ventana rota. En las cámaras, la temperatura era estable, pero los micrófonos captaron un susurro constante, como una respiración contenida. Al revisar las grabaciones más tarde, detectaron una figura translúcida en el espejo del baño contiguo. Parecía una enfermera con uniforme antiguo, inclinada sobre una cama imaginaria. La imagen duró solo 3 segundos. Lo más perturbador vino después. El grupo revisó los registros históricos del hospital. En 1987, una enfermera llamada Lucía Vega desapareció durante su turno nocturno. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los testigos declararon que fue vista por última vez entrando al ascensor del ala este, que supuestamente estaba fuera de servicio por mantenimiento. La luz amarillenta que captaron los exploradores coincide con la descripción de las bombillas de respaldo que se instalaron solo en ese ascensor en los años 80. Hoy, el hospital sigue cerrado, pero los reportes no han cesado. Conductores nocturnos juran ver a una mujer en uniforme caminando cerca de la entrada principal, siempre dirigiéndose al ala este. Algunos dicen que si presionas el botón del ascensor en la planta baja, escucharás un leve clic, como si alguien estuviera esperando en el piso superior. Nadie ha tenido el valor de subir para comprobarlo. Tal vez sea mejor así. Algunos lugares no deben ser perturbados porque lo que encuentres podría no estar dispuesto a dejar ir. Historia 4. En octubre de 2019, un grupo de amigos en Querétaro, México, decidió realizar una exploración nocturna en las ruinas de un antiguo convento colonial abandonado en las afueras de la ciudad. Llevaban equipo básico de grabación, una cámara de seguridad portátil con visión nocturna y un par de micrófonos. No buscaban nada en particular, solo contenido para su canal de exploraciones urbanas. Alrededor de las 2:15 de la madrugada, mientras revisaban un pasillo lateral cubierto de escombros, la cámara captó un sonido sutil pero claro, un susurro femenino que parecía decir «estoy aquí».
En ese momento, ninguno de los presentes había hablado durante casi un minuto. Lo inquietante es que la pregunta que estaban formulando en sus mentes, casi en un susurro interno, era exactamente esa. ¿Hay alguien aquí? No la habían pronunciado en voz alta. Continuaron su recorrido, inquietos pero intrigados. Tras llegar a lo que parece ser un antiguo oratorio, decidieron hacer una pausa para sentir la energía. Uno de ellos, llamado Andrés, tomó el micrófono y dijo en voz baja: «Vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Puedes decirnos tu nombre?» Pero antes de que terminara la frase, una voz respondió con claridad: «Soy Lucia». El eco de la respuesta resonó en la cámara de seguridad, que estaba grabando en tiempo real. El grupo se congeló. Ninguno había mencionado el nombre Lucía previamente. La respuesta había llegado antes de que la pregunta fuera completada, como si la entidad hubiera interceptado el pensamiento o la intención de Andrés. Para corroborar, decidieron repetir el proceso en una habitación distinta. Esta vez pensaron en preguntar cuándo muriste, pero la voz respondió antes, en 1987. El año fue verificado después con registros históricos del convento, donde una monja llamada Lucía Mendoza efectivamente falleció en 1987 bajo circunstancias no aclaradas. Lo que sigue es la parte más inquietante. Es revisar la grabación completa en su estudio. Notaron un patrón. Cada vez que uno de ellos pensaba en una pregunta, la respuesta aparecía en el audio entre 1.5 y 3 segundos antes de que la pregunta fuera formulada en voz alta. No era telepatía humana, era como si la entidad anticipara la intención misma. En la última toma, cuando estaban decidiendo irse, la voz susurró: «Ya volverán». Y añadió, en un tono que mezclaba tristeza y advertencia: «La próxima vez, no vendrán solos». La grabación, aunque analizada por dos ingenieros de sonido independientes, no muestra señales de edición o manipulación. El grupo decidió no regresar al convento. La última entrada en su bitácora, fechada el 3 de noviembre de 2019, dice: «La pregunta de queda no es quién responde, sino cómo sabe lo que vamos a preguntar antes de que lo pensemos». Y esa pregunta, hasta ahora, sigue sin respuesta. Historia 5. Empezamos con un caso que ocurrió en un edificio de departamentos en la ciudad de Valdivia, Chile, en 1998. El edificio, construido en los años 70, nunca tuvo un piso 13. El ascensor saltaba directamente del 12 al 14. Los residentes lo daban por sentado hasta que una noche de lluvia, el portero de turno, don Manuel, escuchó un pitido extraño en la consola del ascensor. Se acercó y vio que el indicador marcaba un número que no existía: 13. La puerta del ascensor, en ese piso fantasma, estaba ligeramente abierta. Don Manuel subió por las escaleras, tambaleándose, y al llegar entre el piso 12 y 14, encontró una puerta metálica idéntica a las demás, pero cubierta de polvo de una forma que sugería que jamás había sido tocada. La puerta estaba cerrada. Sin embargo, al día siguiente, una inquilina del piso 12, la señora Catalina, desapareció. No había dejado rastro de violencia. Su familia insistió en que ella le había mencionado que sentía que alguien la observaba desde las escaleras, justo frente a su puerta. La búsqueda se intensificó. Los vecinos relataron haber escuchado pasos lentos y arrastrados en las escaleras, justo a medianoche, siempre deteniéndose frente al piso 12. La policía revisó las cámaras de seguridad, pero el ángulo de la cámara del vestíbulo no cubría la zona de las escaleras de emergencia. Lo único que encontraron fue un registro del ascensor. A las 12:01 am, el elevador se detuvo en un piso que la máquina ni siquiera reconocía en su registro interno, y la puerta permaneció abierta exactamente 33 segundos antes de cerrarse y regresar al lobby vacío. La puerta del piso 13, la que don Manuel había visto, ya no estaba ahí. Donde debería haber habido un hueco entre el 12 y el 14, solo había un muro liso y continuo de cemento. La teoría más inquietante surgió de un antiguo obrero que trabajó en la construcción. Confesó, años después, que durante los trabajos hubo un accidente fatal en lo que sería el piso 13. Para evitar retrasos y problemas legales, el piso entero fue sellado con hormigón, eliminando cualquier acceso, incluso la puerta del ascensor. Pero él juraba que, cada aniversario de aquella tragedia, sentía un frío inexplicable subiendo por las escaleras. Hoy, el edificio sigue en pie. Los residentes actuales no hablan del tema, pero evitan las escaleras de emergencia por la noche. La pregunta de queda es aterradora. Si la puerta fue sellada hace décadas, ¿qué fue lo que el portero vio aquella noche? ¿Y hacia dónde se llevó a la señora Catalina esa abertura imposible que aparece solo cuando el reloj marca medianoche? El edificio calla sus secretos, pero parece que el piso 13, el que nunca existió, sigue reclamando su lugar. Y hasta aquí llega nuestra recopilación de historias fáciles. Si alguna te dejó con escalofríos, no olvides dejar en los comentarios cuál fue la que más perturbó tu mente.
Dale like si disfrutaste el vídeo y sobre todo suscríbete para no perderte próximas entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídese mucho.